Te saludo, hermano, con la paz del Señor. Yo creo que damos gracias al Señor porque Él nuevamente está con nosotros en esta mañana. Amén. Y cuando hablaba el hermano y lo que estábamos leyendo y cantando, que a Él sea la gloria por el imperio de los siglos, que era lo que leía también ahí en Primera de Pedro, ¿ya? No podemos olvidar de que justamente este mes de octubre estamos justamente en una fecha muy especial que conmemoramos, así como el mes de septiembre no solamente son las fiestas nacionales, sino que también está el mes de la Biblia, que hemos estado celebrando ya, y por varios siglos, sobre todo por nuestra Biblia en castellano. Y cuando hablamos de octubre, el hermano decía que ya el tiempo como que se está yendo, como que el año ya se fue y no hay más que hacer, ¿ya? Pero hace pensar justamente, bueno, ¿qué hicimos durante este año? ¿Ya? Pero cuando hablamos de octubre, justamente como decía, hay algo tan especial que como iglesia no podemos dejar de mencionar, que es justamente hace más de 5 siglos, ¿ya? Que hubo un hombre que sintió de parte del Señor, ¿no es cierto?, establecer ciertas claridades, y a raíz de eso, ¿no es cierto?, de la reforma de hace ya más de 500 años, Martín Lutero, ¿no es cierto?, nos trae algo, y que el Señor ha ido con los siglos, por los siglos de los siglos, ya hace más de 5 siglos en que estamos luchando y que estamos caminando con el Señor, ¿ya? Y pidiendo que Él nos guarde, que Él nos bendiga, ¿ya? Esa oportunidad cuando ocurrió todo esto fue un tremendo remesón, fue un verdadero terremoto espiritual que hubo, ¿no es cierto?, en aquellos lugares, en Alemania, y que se fue extendiendo por el mundo, y que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, sigue teniendo efectos en nuestras vidas, y damos gracias al Señor porque a través de esto también hemos conocido el Señor, hemos conocido la gracia del Señor que ha inundado nuestras vidas, que nos da vida eterna. Amén. Eso es lo hermoso. Y cuando, como decía, vemos y pensamos que esto realmente fue un tremendo remesón, un tremendo terremoto prácticamente. Me recuerdo justamente hace ya varias semanas se ha estado hablando acerca del volcán Villarrica, que está, ¿no es cierto?, ahí con ganas de hacer un numerito, ¿no es cierto?, de tener alguna erupción, y hay muchos que están asustados y otros no, ¿ya? Pero sabemos de que eso está ahí en estos días, justamente en esto, y obviamente que sabemos de que los efectos que producen estos temblores, estos movimientos telúricos, ¿no es cierto?, que son de distintas magnitudes, ¿ya? Yo creo que siempre nos hacen pensar en la calidad de las construcciones. Cuando estamos aquí, hemos tenido algunos remesones aquí adentro y nos asustamos, ¿ya? Porque no sabemos qué puede pasar. Y en nuestros hogares también sucede que las construcciones son las que deberían estar soportando, ¿no es cierto?, estas cosas sin caer. Y en el ámbito espiritual de la iglesia, entonces también sabemos que ocurren ya movimientos, llamémosle telúricos en el caso, que nos estremecen, que nos afectan, ya que generan complicaciones muchas veces, pero yo creo que confiamos que con la ayuda del Espíritu Santo podremos soportar todos estos remesones que vengan a la iglesia. Remesones que pueden ser de distinta magnitud, ya 5, 6, 8, ¿no es cierto?, ya hemos tenido en nuestro país, ya, y que hemos podido soportarlos, como ese famoso 29F, ¿no es cierto?, febrero 29 del 2010, que fue algo tremendo, ya, y que afectó a tantas personas. Y como decía, en estos últimos años ya hemos podido apreciar que nuestra congregación, nuestra querida iglesia aquí, ¿no es cierto?, este es nuestro templo central y nuestra Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, hemos experimentado remesones, ¿no es cierto?, muy fuertes, especialmente ante el ataque de nuestro enemigo a la iglesia, ¿ya? No podemos desconocerlo, no podemos cerrar los ojos a que hemos tenido ataques de nuestro enemigo, ¿ya?, y que ha producido tremendos daños, ¿ya?, muy grandes, ¿no es cierto?, en nuestra congregación. Y obviamente sabemos que este enemigo espiritual que genera todo esto, ¿no es cierto?, es que ataca normalmente a sus líderes, sus pastores, sus presbíteros, sus miembros, ¿ya?, en general, y con distintos tipos de problemas y dificultades personales,
fuertes depresiones que hemos estado viviendo también en siervos del Señor y muchos hermanos que también están viviendo depresiones muy serias, muy fuertes, ¿ya? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿pero qué sucede cuando el suelo, ¿no es cierto?, del escenario donde estamos parados comienza a moverse y comienza a temblar, ya como nos ocurrió obviamente en aquel febrero del 2010? ¿Cómo responder a estos temblores? ¿Cómo liderar nuestra vida y la de otras personas, ¿no es cierto?, en estos días, en estos periodos de crisis que podemos tener? Y cuando vemos que el tiempo va avanzando, ¿no es cierto? El hermano decía también, ya octubre, ya casi ya uno piensa que ya el mes se fue, pasan las fiestas patrias y ya estamos pensando en Navidad. Hay muchos otros que estarán pensando en Halloween, pero nosotros no, ya, y pensando, ¿no es cierto?, en Navidad y todo lo que viene, y como que ya se fue y no hay nada más que hacer. Pero la pregunta que en este caso me hago, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿y qué pasa con nuestra vida? ¿Qué hicimos durante este periodo, durante este año que ya se nos está comenzando, ¿no es cierto?, a ir en este octubre ya que se nos va de este año 2023? ¿Qué frutos hemos tenido para el Señor? ¿Qué frutos para la viña del Señor hemos tenido en nuestras vidas? Y por eso justamente, por muchas veces he estado pensando y lo he conversado, compartido en otras oportunidades, que la palabra del Señor nos habla muy fuerte con respecto a esto, y específicamente hay una parábola que el Señor dejó y que no creo que nos habla a cada uno de nosotros en relación con esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho por la causa del Señor, en la viña del Señor? Y es esta parábola que el Señor dejó aquí en Lucas, capítulo 13, ¿ya? Son solamente 4 versículos, pero que tienen una profundidad para cada uno y que quiero invitar a los hermanos a que podamos compartir estos versículos. Lucas 13, capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice así, en el nombre del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Preguntas fuertes. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Es una parábola preciosa que tiene bastante extensión, ¿no es cierto?, en versículos. Son solamente 4 versículos, pero que tienen algo tan grande y especial para nosotros en estos días, ¿no es cierto?, en nuestros tiempos. Y pensando justamente que esto no es nuevo, sino esto que ya llevamos siglos, ¿no es cierto?, en nuestras iglesias, alabando el nombre del Señor. Y sabemos, cuando leemos estos versículos, estas palabras, que el reloj de Dios tiene obviamente un doble indicador, como todos los relojes, ¿no es cierto?, que conocemos hoy día, que dan la hora y los minutos, ¿no es cierto?, y algunos hasta los segundos van marcándolos permanentemente. Los días sabemos que son muy cortos, ¿ya? No hay ninguna novedad para nosotros, que el día tiene 24 horas, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero que entendemos que para algunos pueden ser demasiado largos, pero en general son muy cortos. Y hay muchos días, ¿no es cierto?, en la vida de una persona, en la vida humana, para que podamos darnos cuenta del valor de esos días que estamos transcurriendo, que estamos viviendo, ¿ya? Para una persona que tiene más o menos 70 años, son 25.560 días. Imagínense la cantidad de años, 25.560 días. Y si lo llevamos a horas, son más de 600.000 horas que estaríamos viviendo para aquel que ya tiene alrededor de 70 años, ¿no es cierto? El tiempo pasa tan rápido, no nos damos cuenta cómo avanza el tiempo. Por eso
nos damos cuenta que Dios, además del reloj que marca el principio y el fin de cada día, o sea, la salida del sol y la puesta del sol, ¿no es cierto?, todos los días, ¿ya? Además dispuso que la Tierra también dé vueltas alrededor de ella misma, y ahí se producen las estaciones, verano, ¿no es cierto?, otoño, invierno, etcétera, ya, con esas inclinaciones que produce la Tierra y que están en nuestro planeta, para darnos cuenta del transcurso del tiempo. Los años, ya, los meses, los dividimos a través de esas características que tiene nuestro globo terráqueo. Y podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que esto es muchas veces tremendamente importante, el poder medir el tiempo, saber cuánto tiempo tenemos. Era un problema que tenían, por ejemplo, los prisioneros, los presos, ¿ya?, que no podían saber cuántos tiempos estaban allí y recurrían a lo más simple que era cuando salía la mañana, ¿no es cierto?, una rayita ahí en la muralla y se llenaba la muralla muchas veces de distintas rayitas que indicaban los días que ellos estaban allí en ese lugar, ¿ya? Y recordemos entonces, hermanos, que tenemos esta necesidad de muchas veces medir el tiempo. Y uno se pregunta, ¿para qué son nuestros relojes, por ejemplo? ¿Para qué sirven nuestros relojes? No son muchas veces para hacernos y recordarnos cuáles son nuestros deberes, ya, todos los días, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, ya. No tiene que ser así, obviamente, con el gran reloj que nos señala el paso de los años, pero diariamente nos damos cuenta de la necesidad de este utensilio que son nuestros relojes. Recordemos también, hermano, que de nada nos sirve, ¿ya?, y yo creo que a todos nos pasa, en la mañana, cuando suena el despertador, cuando suena ese reloj, ¿no es cierto?, que nos indica que ya es hora de levantarnos, de nada nos sirve, ¿no es cierto?, ya, sí, tratamos de apagarlo, ¿no es cierto?, que es lo normal. Ay, que pasen unos 5 minutos más, que pase algo más, ¿no es cierto?, como que no queremos que se inicie el recuento del día, ¿ya? Pero de nada nos sirve apagarlo o no mirar el reloj, ¿no es cierto?, ya es en la mañana, si no nos levantamos a cumplir nuestros deberes. Si no nos levantamos, ¿no es cierto?, a qué es lo que tenemos que hacer. Ir a clase, ir a trabajar, las cosas del hogar, etc. De nada sirve si tratamos de ignorar el paso del tiempo, si ignoramos nuestro reloj, nuestro despertador. Así sucede muchas veces, hermanos, con algunas almas, con algunas personas, con algunas almas, ¿no es cierto?, que el Señor quiera ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se han oído las campanadas de alerta del Evangelio, ¿no es cierto?, que está diciéndonos tales o cuales cosas de parte del Señor, como las que vamos a ver justamente y estamos viendo en esta parábola, ¿ya? Pero que muchas veces no llegan a la realidad de la advertencia que significan esas campanadas de alerta que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que de vez en cuando nos va hablando, ¿no es cierto?, ya sea a través de una predicación, a través de una oración, a través de una conversación con algún hermano, a través de escuchar algún programa, a través de leer algo, ¿no es cierto?, esas campanadas de alerta, ¿ya?, que muchas veces el Señor de alguna u otra manera nos hace llegar, de nada nos serviría si no ponemos atención a aquello que el Señor nos quiere enseñar. Pablo era muy claro cuando él señalaba y enseñaba y decía justamente ahí en Efesios, despiértate tú que duermes, le decía a la iglesia en ese caso de los Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará, ¿quién? Cristo, te alumbrará Cristo, amén. O sea, en otras palabras, nos invita a sacudirnos, nos invita a movernos, a entender que necesitamos de parte del Señor y que cuando vengan estas campanadas de alerta, poder reaccionar, Señor, así, tú me estás llamando, me estás advirtiendo de esto, ayúdame para poder salir adelante, para poder hacer lo que tú estás queriendo y deseando de nosotros. Tal vez muchos de nosotros hemos hecho tremendas decisiones, resoluciones lindas, preciosas, cuando está terminando un año. Cuando va a terminar el año, es muy común, ¿no es cierto?, empezar, mira, no, yo este año que viene quiero hacer esto, voy a hacer esto otro, ¿no es cierto?, este año que viene, no, pero ya no pude hacerlo este año, pero ahora sí que lo voy a hacer.
Promesas, ¿no es cierto?, que hacemos muchas veces cuando viene el término de un año, pero que lamentablemente nos olvidamos muy pronto. Se quedan atrás muchas veces. Gracias al Señor que no todos los casos, pero en muchos casos sucede que se van quedando atrás esas decisiones, esas resoluciones lindas que muchas veces estamos haciendo, ¿ya? Y en otras palabras, como que estamos menospreciando el valor del tiempo, ¿ya? Y lo rápido que se va y que se consume el tiempo que tenemos a nuestra disposición. Y nos damos cuenta entonces que la única parábola que se refiere al paso de los años, al paso del tiempo, ¿ya? Y tiene que ver con lo que Dios quiere que aprendamos del curso de la vida, del curso de nuestra vida, ¿ya? Es esta parábola que se titula aquí en nuestras Biblias como la parábola de la higuera estéril. Esta palabra, estos 4 versículos que acabamos de leer y que nos hablan de una forma tan grande y tan especial a cada uno de nosotros. Dice el versículo 6 cuando comienza, Dios también dice esta palabra, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, ¿ya? En su viña. Es decir, esa viña, ¿ya? Esta viña le pertenecía, ¿ya? Esta viña que él plantó, ¿no es cierto?, le pertenecía a él y la puso justamente en un lugar, ¿ya? En un lugar especial, y hizo que se fuera cuidada y que la cuidaran esmeradamente todos los años, año tras año, ir preocupado, ¿no es cierto?, de cuidar esa viña, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso me hace pensar, y yo creo que nos debe hacer pensar, de que cada uno de nosotros, hermanos, pertenecemos a Dios. Somos somos criaturas de Él. Pertenecemos a Dios. En otras palabras, somos plantío de Jehová. Somos plantíos del Señor, de la viña del Señor. Y podemos darnos cuenta que las tremendas ventajas que tenía esa viña, ¿no es cierto?, ya, la cual él tenía y que él iba a visitar, ya, tenía tremendas ventajas porque obviamente que ocupaba el mejor terreno. ¿Ya? Ocupaba el mejor terreno, ¿ya? No estaba al lado del camino, ¿no es cierto?, para que la pisotearan, no estaba al lado en un lugar abandonado, no, era el mejor terreno donde estaba la viña de este señor, ¿ya? El mejor lugar que podía tener y que obviamente ya recibía los mejores cuidados, ¿ya? Para que esa viña se pudiera mantener y pudiera estar, ¿no es cierto?, ya activa. Obviamente, hermano, que no debemos de tener en poco este gran privilegio que el Señor nos da de pertenecer a la familia de Dios. Amén. Hermano, es un tremendo privilegio ser de la familia del Señor, de ver la familia de nuestro Dios. ¿Ya? El ser parte de ella, el ser parte de la iglesia, el ser parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en cada uno de aquellos que han recibido al Señor como su Salvador. Nuestra actitud, entonces, hermanos, debiera ser como Saulo, como Pablo, en este caso, cuando él preguntaba y hablaba con el Señor, y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando fue recibido, ¿no es cierto?, cuando conoce recién al Señor, cae de esa cabalgadura y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ya? Tómame, úsame, porque quiero servir para lo que tú quieres, ¿ya? Para lo que tú quieres que sirva. Límpiame de mis pecados, fortaléceme, ayúdame. Y le decía, por tu gracia te serviré y no tendrás que arrepentirte ya de haberme puesto en tu viña, dándome la existencia. ¿Podríamos nosotros decir esto, hermano, dar gracias al Señor y pedirle que nos ayude, que nos bendiga para hacer por Él en esta viña en la cual Él nos tiene, ya, hacer lo que Él quiere y lo que Él estará orgulloso de nosotros cuando realmente hagamos lo que Él nos bendice y que nos habla? Dice entonces que este hombre, ¿no es cierto?, vino justamente a su viña, ¿ya? Esta higuera que estaba plantada en su viña, este árbol frutal que estaba en su viña, ¿ya? Y nos damos cuenta de que el tema era que estaba yendo por un tiempo a buscar, dice ahí que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Raro, ¿no es cierto? Un árbol frutal que se espera lo normal, ¿no es cierto?, que con el crecimiento, el calor, el verano, etcétera, comience a dar fruto. Pero llega ahí y no había ningún fruto, ¿ya? Y dice, y no lo halló y vino, dice, al viñador aquí,
que hace 3 días, dice 3 años que vengo a buscar el fruto de la higuera y no lo hallo. Y aquí viene la sentencia, córtala. O sea, elimínala de ese plantío. La higuera, obviamente que estaba en esta condición, nos damos cuenta que no podía hacer absolutamente nada contra la decisión de su propietario, de su dueño, ¿ya? No podía hacer nada. ¿Y qué pasaría, hermanos, si nosotros somos plantío de Jehová? Si somos parte de la viña del Señor, si somos una de esas higueras que deben estar allí en esa viña, hermanos, ¿ya? Si Dios dijera de alguno de nosotros también esta misma sentencia que vino inicialmente contra esta higuera que no daba fruto, que ya llevaba 3 años, ¿no es cierto?, y nada absolutamente daba. Sería terrible, ¿no es cierto? Sería terrible que si nuestro Dios, ¿no es cierto?, dijese de alguno de nosotros esto mismo, que fuéramos cortados, que fuéramos eliminados, ¿no es cierto?, de ese plantío. Ya lo dijo, ya durante ¿no es cierto?, que durante varios años estaba tratando de hacerlo, ¿ya? Y muchas veces nuestro Dios está permanentemente buscándonos, está viniendo a ver si acaso qué frutos estamos dando, qué frutos tenemos, ya, de que el Señor pueda bendecirnos de esta manera. Y pareciera ser que en algunos casos, quiera el Señor que no sea nuestro, ya, que estamos sin tener absolutamente ningún fruto. O sea, no hay nada que podamos dar ya que sea de gloria o de bendición para nuestro Señor, sino que por el contrario, estamos en una condición tremendamente difícil, si es que esa fuera nuestra condición. Nadie puede prever, nadie puede anticipar, ¿no es cierto?, cuándo va a ser esta resolución divina de parte del Señor. Hay muchos que ya han partido, ¿ya?, por distintas razones, ¿ya?, enfermedades, accidentes, etcétera. Se nos daba el aviso recién de una hermana muy antigua, ¿no es cierto?, que también ha partido con el Señor, ¿ya? Pero sabemos muy bien que no sabemos cuándo puede venir esta resolución divina con cada uno de nosotros, y quiera el Señor que esa resolución, hermanos, no tenga que ser motivada por nuestra dureza de corazón, ¿ya?, o por el ser estériles espiritualmente, o sea, no dar frutos a lo que el Señor nos pide permanentemente. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Ya? Yo creo que tenemos que pensar ya para nuestro interior, ¿ya?, ¿qué fruto es el que estoy dando? ¿Ya? ¿Seré como esa higuera estéril que no daba fruto, que llevaba 3 años y no tenía absolutamente frutos? Y viene, como decía el versículo 7, cuando dice aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. La sentencia, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La paciencia del Señor, nos damos cuenta, hermanos, que tiene también límites. Tiene un límite en este caso, ya cuando dice, hace 3 años que vengo, el Señor de la viña tenía un justo motivo para estar aburrido, para estar cansado. Ya 3 años y no tenía absolutamente ningún fruto de parte de esa higuera. Y ¿cuánto tiempo hace? Yo creo que me hace pensar, hermano, a mí, y creo que también debería hacernos pensar a cada uno, ¿ya? ¿Cuánto tiempo hace que nuestro Señor está esperando frutos de nosotros? Que está esperando frutos de ti, hermano, hermana, que está esperando frutos de mí y de cada uno de los que estamos en esta viña, que decía, somos plantío de Jehová, somos la viña del Señor. ¿Cuántos frutos espera justamente nuestro Señor desde que oímos por primera vez el campanazo, ¿no es cierto?, del Evangelio? Vinimos a la presencia del Señor, Él nos perdonó nuestros pecados, limpió nuestras vidas, nos dio esperanza de vida eterna. Desde aquel tiempo hasta ahora, ¿ya? ¿Cuántos frutos hemos entregado y hemos producido para nuestro Señor? ¿Qué beneficio, podríamos preguntarnos, puede traernos el que podamos seguir esperando? ¿Qué beneficios puede tener el Señor si sigue esperando de nosotros y nos damos fruto? Tiene que hacernos pensar, ¿no es cierto, hermano? Tiene que hacernos pensar, y eso no tiene que contestármelo a mí ni al hermano que está al lado. Tenemos que contestarlo directamente a nuestro Señor. Él está pendiente de cada uno de nosotros, está con nosotros en esta mañana y nos bendecirá en esta forma, ¿ya? Y la pregunta, obviamente,
Y si Dios terminara su paciencia, se le terminara la paciencia, esa longanimidad, ¿no es cierto?, conmigo, contigo, yo creo que sería un tremendo mal negocio, ¿no es cierto? Ya que si eso pasara, que tuviera que el Señor decir de cada uno de nosotros, del que no hemos dado frutos que Él espera, ¿ya? Será nuestra excusa, ¿ya? Que Dios no ha terminado su paciencia, estamos confiados de que no, si el Señor va, Él va a pasar, no va a hacer nada, así que va a pasar más adelante y no va a pasar nada. No, hermanos, ¿ya? Tenemos que estar presentes que el Señor también obviamente nos da cuenta a través de estos versículos que leemos, ¿no es cierto? Ya que justamente ya el Señor puede, la paciencia del Señor puede terminar, ¿ya? Y obviamente que no podemos compararnos con el uno con el otro. No, mire, si es hermano o es hermana, mire, no pasa nada con él. ¿Y por qué yo me voy a tener que afligir? ¿Por qué yo me tengo que preocupar? Preocupémonos por cada uno de nosotros, hermanos. El Señor sabe y conoce lo que hay en nuestra vida. El Señor sabe y conoce lo que hay en tu vida, hermano, hermana, ¿ya? Y sabe perfectamente cómo estamos delante de su presencia en esta viña en la que Él nos tiene justamente ahora con bendiciones, con bendiciones tan grandes para nosotros. Es triste muchas veces pensar en cuántos son los que disfrutan muchas veces de los privilegios del Evangelio, porque la palabra del Señor nos da tremendas bendiciones, hermano. Hay muchas bendiciones que Él da a nuestra vida que muchas veces no las sopesamos, pero muchas veces cuando uno ve, ¿no es cierto?, que hay muchos que disfrutan de las bendiciones del Evangelio, las bendiciones que el Señor nos da, pero muchas veces nada hacen ya que sirva de honor al Señor, que pueda honrar a nuestro Señor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que obviamente nos damos cuenta que esta actitud, esta honra con el Señor no solamente debe ser aquí, mientras estamos aquí en nuestras reuniones, en el templo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino que es cuando estamos afuera también, cuando estamos en actividad y en contacto con aquellos que muchas veces no conocen al Señor, y es allí cuando debiéramos de honrar el nombre del Señor, ¿no es cierto?, en nuestra vida, ¿ya? Como decía, y muchas veces lo hemos comentado, de que aquí es fácil, ¿no es cierto? Nomás tenemos cara de reunión, ¿no es cierto? Porque estamos aquí en la reunión del Señor, ¿ya? Pero cuando estamos afuera, esa cara de reunión a veces cambia totalmente. O sea, ni siquiera se piensa en algunos que realmente conocen al Señor. Pero hermanos, que el Señor nos ayude para servir de honor a nuestro Señor. Honrar a nuestro Señor en todo lo que hagamos, en todo lugar donde estemos, ya que podamos dar lugar a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Dios merece, obviamente, ya que el máximo de frutos que podamos dar. Él está esperando frutos de nosotros. Él esperaba frutos de esta higuera, de este ejemplo que Él coloca para darnos a entender lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, ya este fruto que debemos dar, ya. Como dice ahí el versículo 6, vino a buscar fruto. Vino a buscar fruto. O sea, Él está expectante. Él necesita, Él quiere encontrar fruto en mí y en ti, hermano y hermana. Quiere encontrar frutos. Obviamente que era un motivo justo en este caso cuando uno lee estos versículos ya por parte del dueño, ya, y que tiene que serlo también para nosotros el poder producirlo, ¿ya? Cristo, el Señor, nos advierte justamente acerca del infierno, nos advierte de las cosas que vendrán más adelante, pero es evidente que no tiene que ser el temor de ir al infierno, hermano, el que nos haga trabajar, el que nos haga dar frutos al Señor. No tiene que ser justamente el dueño, o sea, el miedo, ¿no es cierto?, el temor al castigo, la razón principal para que las personas, que cada uno, ¿no es cierto?, los pecadores y nosotros también, se vuelvan a Dios y comiencen a dar frutos, esos frutos de justicia, esos frutos de amor que el Señor espera de cada uno de nosotros. Uno de los dones justamente y del fruto del Espíritu es el amor, que ese que debe haber en nosotros. ¿Por quiénes? Por aquellos que no conocen todavía al Señor. Ellos necesitan de Él. Y nosotros somos encargados de poder llevar ese mensaje también. Es parte del fruto, ya que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. ¿Ya? Nos damos cuenta de que, y queremos y deseamos de que podamos comenzar a dar los frutos de justicia que el Señor espera de cada uno de nosotros.
Los que se convierten, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno se da cuenta que solamente se convierte porque tienen miedo, por el temor justamente, ya nunca, muchas veces uno se da cuenta que llegan a ser verdaderos y buenos cristianos, porque es el miedo lo que los impulsa, no el amor hacia el Señor, el agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Porque estamos agradecidos, hermano, ¿o no? Amén. Estamos agradecidos de que el Señor nos ha dado vida eterna, ha dado nuestra salvación, nos ha entregado, ¿no es cierto?, esto tan especial y nos ha hecho partícipe, ¿no es cierto?, de su viña, ser parte, ¿no es cierto?, de la viña del Señor. Muchas veces se mueven y desgraciadamente a veces uno se da cuenta que pasa que hay muchos que actúan y funcionan como cristianos solamente para evitar el infierno, para evitar el castigo, ¿ya? Y muchas veces, en vez de estar buscando la seguridad de las bendiciones del Señor ahí en el cielo que está para cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, hay muchos que no están ni muy adentro ni muy afuera. Ahí en el medio nada más. Pero el Señor está esperando frutos de cada uno de nosotros. Él esperaba frutos de ese árbol, de esa higuera. Muchas veces la mayoría de los que viven en este círculo, en esta forma, muchas veces acaban por abandonar la cena del Señor. Aquellos que, la iglesia del Señor, estos que están ahí ni adentro, ni muy adentro, ni muy afuera, muchas veces, ¿no es cierto?, es claro de que es motivo para que no continúen en la viña del Señor, en la iglesia misma. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros, hermanos. Yo creo que estamos en este minuto autoexaminándonos. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy muy adentro en la viña del Señor o estoy afuerita solamente? ¿O estoy ahí en el medio? ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermanos, a estar bien plantados en la viña del Señor. Bien plantados como esta higuera, pero como una higuera que da frutos, hermanos. La higuera, nos damos cuenta en estos versículos que estaba condenada. No porque era un árbol perjudicial, no porque era un árbol dañino, no porque era un árbol malo, sino porque no tenía fruto. Ese era el problema. Era un árbol excelente, pero no estaba dando fruto. Ese era el problema que tenía. Nuestro deber, hermanos, es obviamente no solo dejar el pecado que venía con nosotros cuando vinimos al conocimiento del Señor y dejar ese pecado para evitar ir al infierno, para evitar el castigo, ¿ya? Sino que poder dar y generar y obrar frutos de justicia que agraden al Señor, que agraden a aquel que nos ha dado vida eterna. Amén. Él nos ha dado vida eterna, nos tenemos asegurada, ¿no es cierto?, a través de su palabra, a través de su promesa, ¿ya? Y obviamente nos damos cuenta que nuestro Señor sí que merece, hermanos, los frutos que nosotros podamos dar para honrar su nombre, para honrar el nombre del Señor, hermanos. Que no estemos con las manos vacías, que no tengamos nada, ¿no es cierto?, que entregar y mostrar a nuestro Señor, ¿ya? Yo creo que esta pregunta cuando hablábamos al comienzo es que el año que casi se nos va, estamos en octubre, pensamos que luego vamos a estar en Navidad y se va el año. ¿Cómo ha estado nuestro servicio, hermanos, ya para el Señor durante este año 2023? ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo ha estado tu servicio, hermano, hermana, este año 2023? No me conteste a mí. Hay que contestarle al Señor. Ya Él nos está viendo, Él nos conoce, Él sabe cada una de lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y como vemos acá entonces, hermano, la sentencia era clara. Se terminaba la paciencia del Señor de la viña y la sentencia era que si no pasaba nada había que cortarla porque estaba inutilizando la tierra, estaba produciendo daño solamente allí en esa viña, a pesar de ser un árbol, ¿no es cierto?, de tremendas cualidades. No era un árbol dañino, sino que se esperaba que tuviera estos frutos, ya que hubiera algo especial en ello. Pero aquí aparece, hermanos, ya dice... en estos versículos ya le dice el viñador, el que cuidaba: Señor, déjala todavía este año. Misericordia, ¿no es cierto? Por favor, déjala todavía este año, no la cortemos todavía, ¿ya? Un año más, hermanos,
Es una gran misericordia de parte del Señor para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, a apreciar lo que el Señor nos está dando, el tiempo que podemos disponer para bendecir el nombre del Señor. Este año adicional que el Señor nos ha dado y que si el Señor nos viene, pueda darnos todavía, es una tremenda misericordia de parte del Señor, hermano. ¿Ya? Y dice, justamente a raíz de esta intercesión de parte del Señor, ¿ya? Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Me voy a preocupar de que pueda, ¿no es cierto?, estar en buenas condiciones para que dé fruto. Y viene la respuesta, ¿no es cierto?, del Señor, en este caso, ¿no es cierto?, diciéndole, y si diere fruto, le dice, bien, y si no, la cortarás después. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Un año, hermanos, es una fracción importante de tiempo en nuestras vidas que son breves. Ya sabemos que a través de la palabra del Señor dice que con esfuerzo tendremos 70, 80 años, ¿cierto?, de vida y eso sería todo. ¿Ya? Es breve nuestra vida, pero un año, hermano, es una fracción importante de nuestras vidas, de estas breves vidas de las cuales disponemos. Y otro año significa, obviamente, una buena cantidad adicional, hermanos, de días y de horas que tenemos disponibles para dar este fruto, para trabajar con este fruto que el Señor espera de mí y de ti, hermano y hermana. Son días adicionales, ¿ya? Si nos medimos en horas, son más de 8.000 horas, hermanos, en un año que podemos y tenemos a disposición para poder trabajar y hacer las cosas que el Señor nos pide en su palabra. Cada hora bien aprovechada, hermano, puede ser de una tremenda utilidad para nuestra vida. Amén. Cada hora bien utilizada puede ser de tremenda utilidad para nuestra vida, para nuestro prójimo, para la obra del Señor, para aquello que el Señor nos ha llamado a llevar el mensaje del Señor a aquellos que no le conocen. Gracias porque nos dio a nosotros esta palabra, hermano. Y lo que ahora está pidiendo el Señor de nosotros es que podamos dar este fruto, que nos esforcemos para tener este fruto, que no suceda como aquella higuera estéril en la cual fue a ver el dueño de la viña y no encontró absolutamente nada, ¿ya? Para esto, obviamente, el Señor nos concede otro año más. Si el Señor no viene a buscarnos todavía en este año que está por terminar muy pronto, ya que el Señor nos ayude, hermanos, para poder ser de utilidad para nuestro Señor. El Señor nos da toda clase, hermanos, de favores y quiere y desea coronarnos con la vida eterna. Tenemos vida eterna, ¿no es así, hermano? Amén, se escuchó poco. Si tenemos vida eterna, ¿no es así? Amén, claro, eso es una tremenda bendición de parte del Señor. Ya, esto que el Señor nos ha prometido y que tenemos a su lado. Por lo tanto, hermano, no ofendamos a nuestro Señor. No lo ofendamos ya haciéndolo esperar. Haciéndolo esperar, no, si todavía no, tengo tiempo todavía más adelante. No. Demos lo que el Señor pide para cada uno de nosotros. Cuando Él lo pide que le amemos. Cuando Él pide que hagamos su voluntad, que lo reconozcamos, que le sirvamos. Hagámoslo, hermanos, en el nombre del Señor y las bendiciones vendrán sobre cada uno de nosotros. Habrá bendición como la iba a haber para esa higuera también, que cuando comenzara a dar fruto después de haber sido cuidada, iba a poder tener, ¿no es cierto?, evitando que fuera cortada, evitando que fuera eliminada del plantío del Señor, del plantío de esa viña que el Señor tenía en ese lugar. Acostumbrémonos, hermanos, como decía, muchas veces a buscar del Señor. Muchas veces yo creo que en la vida diaria acostumbramos a pedir disculpas cuando llama a alguien a la puerta, ¿no es cierto? Y nos demoramos en llegar a abrir la puerta y la persona está tocando ahí, ¿no es cierto? Ya. Y cuando llegamos a abrir, ¿qué hacemos? Pedimos disculpas, normalmente discúlpeme que no pude, estaba ocupado, etcétera, ya, y no pude abrir la puerta. ¿Y qué dirá el Señor si nos demoramos, hermanos, en ir a abrir, ¿no es cierto?, la puerta ya que el Señor tiene abierta, está esperando que abramos para Él? ¿Qué le diremos al Señor, hermano? El Señor de todo, porque Él de todo lo que tenemos y lo que conocemos y lo que vemos y lo que es, son de nuestro Dios, ¿no es cierto? Nada es nuestro, todo es de nuestro Señor. ¿Qué le diremos a este Señor, dueño de todo, si lo tenemos tal vez
hace unos cuantos años esperando a la puerta de nuestro corazón. Él ha estado hablando seguramente muchas veces a cada uno en nuestros corazones, ¿no es cierto? Necesito que hagas esto, haz esto otro. Y lo dejamos pasar, no reaccionamos, no respondemos, ¿no es cierto? Muchas veces lo hemos dejado esperando seguramente cuando Él ha estado tocando a la puerta de nuestro corazón. Distintas campanadas de alerta, de aviso que nos da el Señor, como decía, permanentemente a través de distintas formas, predicaciones, canciones, oraciones, conversaciones, lecturas, etcétera, distintas formas en que de repente el Señor nos habla, nos amonesta, nos da un campanazo de alerta, pero a veces no reaccionamos, a veces dejamos que esto pase. No es bueno, hermanos, confiar, yo diría imprudentemente, en la misericordia de nuestro Señor. No es bueno estar abusando, ¿no es cierto?, de la misericordia del Señor. En este caso, en la viña, ¿no es cierto?, hubo alguien que pidió misericordia, ¿ya?, para poder salvar a aquel árbol que no estaba dando fruto. Y el Señor justamente dijo, ya, ok, vamos a hacerlo, ¿ya? Y si no da fruto, la vamos a cortar. No es bueno, como decía, hermanos, que podamos estar abusando tal vez de esta misericordia del Señor. No permitamos que la intercesión de nuestro Señor ante el Padre, porque aquí este viñador viene a ser nuestro Señor Jesucristo, que está justamente allí en la diestra del Padre, ¿no es cierto? Ya este es nuestro Señor, ya que está ante el Padre, que resulte vana, ¿no es cierto?, esa solicitud de misericordia por nuestra dureza, por la dureza de corazón que podamos tener, ¿no es cierto?, en las cosas que el Señor nos está pidiendo. Yo creo que tenemos que dar gracias al Señor, hermano, por el amor del Señor cuando Él intercede por cada uno de nosotros. ¿No es así, hermano? Demos gracias al Señor por la misericordia del Señor, que todavía nos tiene, que todavía espera de nosotros. Se nos va casi un año muy luego y vendrán otros si el Señor no viene todavía. Pero queremos, hermanos, hacer lo que Él quiere y desea de cada uno de nosotros. Que haya fruto ya de vida, ¿no es cierto?, espiritual en cada uno de nosotros. La higuera estaba condenada. La higuera estaba condenada, como decía, no por ser un árbol inútil, pero había algo que esperar de él, ¿no es cierto? Y la misericordia de este viñador pidiendo para que no fuera cortada todavía. Hermanos, solamente quisiera invitarlos a que podamos servir al Señor ya en este año que estamos por iniciar. Lo que ya queda de este año, todavía tenemos tiempo para servir al Señor, para hacer lo que el Señor nos pide, para hacer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros antes que Él venga. Porque sabemos que Él viene pronto, ¿o no? Amén. Estamos esperando la venida del Señor. La venida está muy pronta y queremos justamente estar y irnos con Él, ¿no es cierto?, para tener esta vida eterna junto a Él. Hermanos, sirvamos al Señor en esto tiempo que tenemos por delante, ¿ya? Y como en aquella actividad que haya. Hay tanto que hacer, ¿no es cierto?, en la congregación, en la iglesia del Señor. Hay tantas cosas que podemos colaborar como colaboradores, como profesores de escuela dominical, como líderes, etcétera. Tantas actividades que podemos desarrollar que serían parte de este fruto que debemos de dar como hijos del Señor. ¿Cómo ha estado, hermanos, en otras palabras, nuestro servicio con el Señor? Lo hemos estado haciendo ya. Lo hemos estado practicando en este tiempo. Yo creo que es nuestro momento de decisión de hacerlo mejor todavía. Porque yo creo que hemos hecho por la causa del Señor. Tenemos algún fruto, pero podemos hacerlo mejor todavía. Con la ayuda del Señor, que Él nos bendiga para poder ser mejores y dar mejor fruto todavía del que Él tiene ya por nosotros. Hermanos, queremos justamente pedir, como decía al comienzo, nuestra iglesia ha estado sometida en los últimos tiempos, estos últimos años, a tremendos remesones, ¿ya?, porque el enemigo está trabajando también en contra de la iglesia. Sabemos, ¿ya?, como lo contaba y mencionaba el hermano delante, este anda como león rugiente. No es que sea un león, anda como león, como ese león que sale en las noches, ¿no es cierto?, a cazar, ya porque tiene hambre. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso somos nosotros, hermanos, eso que anda buscando.
Quiera el Señor ayudarnos, hermanos. Que el Señor nos dé fuerza, que nos ayude, que podamos estar en las manos del Señor, que podamos entregar este fruto, hermanos, como decía, y que nuestra oración pueda estar justamente radicada en lo que el Señor espera y quiere de su iglesia, hermanos. Queremos nuestra iglesia, ¿no es así? Queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor esté permanentemente en nuestro lado, en nuestro corazón y visitándonos en nuestras reuniones. Oremos, hermanos, por nuestra iglesia. Oremos por aquellos que están ahí al frente de esta iglesia, hermanos, por los pastores, los presbíteros, por los líderes, por todos y por cada uno de nosotros, hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé fuerza para poder estar dando el fruto que Él espera de nosotros, para que Él esté agradado de nosotros, hermanos, y las bendiciones puedan venir. Esta es una forma de poder contraatacar a nuestro enemigo, a ese león rugiente como es el león que anda buscando. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y busquemos del Señor que el tiempo que tenemos y que nos queda, no sabemos cuánto tiempo que nos queda, podamos dar el fruto que el Señor está esperando. No seas una higuera estéril, no seas una higuera que no da fruto, sino que por el contrario, demos el fruto que el Señor quiere de nosotros. Señor, te doy gracias en esta mañana. Muchas gracias porque tú nos bendices, tú nos ayudas, nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nosotros, que nos haga entender, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, ya la necesidad de poder dar fruto, del fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, tal vez por tanto tiempo, por años, Señor, que yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a mí y a todos, Señor, podamos ser llenos de tu gracia, podamos, Señor, saber de que necesitamos entregar tu palabra, necesitamos, Señor, albergar lo que tú nos has dado para entregarlos a otros también. Que este fruto, Señor, pueda ser de tremenda bendición para la iglesia, para cada uno de los hermanos, para aquellos que están a nuestro alrededor y que no te conocen, puedan ver también, Señor, este fruto especial que tú esperas de nosotros para bendecir sus vidas también. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana en esta mañana también. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.